Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en cualquier tipo de franja horaria. Les damos la bienvenida a nuestro canal Concilio Canal, luego de una breve estancia en otras responsabilidades, en otras determinaciones. Bueno, les damos la bienvenida y les bendecimos en el nombre de Jesús, el canal cristiano que tiene como fin y objetivo proponer dentro de una diversidad de temas distintos análisis, distintos criterios, distintos puntos de vista para llegar a la misma conclusión, la necesidad y la inevitabilidad precisamente del concurso de Dios en nuestras vidas y en nuestras sociedades igualmente al mismo tiempo. Así que hoy vamos a presentarle un tema que consideramos un tema bastante interesante, un tema bastante vibrante de actualidad, porque vamos a estar hablando hoy de los medios de comunicación en Cuba y precisamente de su relación con la cultura cristiana. Vamos a estar comentando, vamos a estar hablando, vamos a estar haciendo un análisis un tanto sucinto para que podamos sacar conclusiones provechosas. Y en esto, por eso precisamente les estamos exhortando a que desde ya estén compartiendo con nosotros criterios, análisis, puntos de vista, nos estén dando like, por supuesto, y pues estemos cooperando e interactuando los unos con los otros en esta nueva edición. Pero antes de estar en materia, quisiéramos presentarle acá, dentro de estas cosas que yo tengo aquí, todos los utensilios, todo el instrumental, que gracias a la cooperación y al altruismo de nuestro hermano José René Rivas, pues precisamente nos ha permitido tener este tipo de recursos que son precisamente los apropiados para hacer este tipo de programas. Imagínense ustedes viviendo una situación como la que vivimos, todo el mundo sabe, no vamos a hablar de eso, y él ha tenido el gesto loable precisamente de donarnos estos inapreciables instrumentos de trabajo. Y tenemos micrófono, tenemos pantalla, tenemos trípode, tenemos filtro y tenemos hasta un reloj, que es una cortesía muy particular de José René, que bueno, Dios lo recompensará, Dios se lo pagará, porque precisamente estamos haciéndolo ahora. No tenemos los recursos, pero tenemos hermanos en cualquier otra parte del mundo que sí los tienen, y aquí está el resultado. José René siempre ha sido una persona que ha tenido un caudal muy grande de significación para nuestra vida personal. Yo recuerdo que la primera persona que me habló del diezmo y de la necesidad de diezmar, por ejemplo, o de ofrendar, fue José René. Nunca se me olvida una frase que me dijo en una conversación muy particular. Me dijo: si no tenemos fe para diezmar, entonces, ¿qué tipo de fe tenemos? Si no podemos diezmar, no realmente, ¿dónde está el nivel de nuestra fe? Y el otro aporte que me hizo en mi vida personal, en mi vida espiritual, fue precisamente hablarme de algo que yo a partir de ahí comencé a profundizar, comencé a valorar. Era precisamente el problema de que nosotros como creyentes transportamos, llevamos y proyectamos el reino de Dios. No cualquier otro tipo de realidad, sino precisamente el reino de Dios en sus distintas manifestaciones. Y eso forma parte de nuestra esencialidad de proyección, tanto social, tanto cultural, tanto económica, tanto política, tanto científica, etc. Que es algo que después ha sido el fundamento básico de nuestra proyección ministerial. Y yo recuerdo que fue él el primero que me alertó sobre esto, fue Dios a través de él. Y siempre lo hemos tenido presente, de manera que ha sido siempre una persona que en los momentos cruciales y esenciales ha estado aquí. Y mírenlo ustedes,
cómo podemos entre nosotros reciprocarnos, colaborar, ayudarnos de manera mutua y de manera muy provechosa. Todo se puede en Cristo que nos fortalece y nos ayuda, nos encamina y nos encamina bien. Bueno, hecho este necesario y profundo reconocimiento, entrañable reconocimiento, José, realmente sin palabras, pero sabemos que Dios se mueve de una manera muy particular, muy especial, a favor de los que portan su reino, colaboran en su reino. Bueno, pues nada, te bendecimos precisamente por todo esto y bueno, seguimos en esta mutua colaboración, exhortándole también a que usted nos esté ayudando, usted esté contribuyendo, usted esté patrocinando incluso este proyecto que estamos haciendo desde la República de Cuba, precisamente en un momento en que, bueno, tanta necesidad, tantos problemas, tantas contradicciones y tantas situaciones hay. Pues esto es precisamente algo de lo que se debería hacer. Bueno, ahora, entrando en materia, porque tenemos que empezar a hablar precisamente de si hay una divergencia entre medios de comunicación masiva y cultura cristiana en Cuba. Tenemos que partir del hecho fundamental de determinar si efectivamente la cultura cristiana en Cuba ha sido un factor determinante y un factor esencial dentro de las problemáticas culturales de la nación cubana. Esto es muy importante determinarlo, por eso vamos a desarrollar este tema, que es un tema muy paliagudo, es un tema bastante complicado. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor que podamos, en la gracia de Dios. Pero es un tema que paradójicamente, a pesar de que hay una necesidad muy acuciante del tema en nuestra sociedad cubana, en la iglesia cristiana de Cuba, es un tema que de manera común no se ha tocado, o al menos no se ha tocado con la envergadura que amerita un problema como este. Es realmente factible el hecho de la existencia de una cultura cristiana en Cuba. El problema de todo esto está en qué clave y sobre qué presupuesto nosotros hacemos semejante análisis. De lo que vamos a estar hablando hoy es a partir de un análisis de la sociología cultural y de la sociología histórica de todo el proceso de desarrollo cultural desde la fe cristiana en sus dos vertientes, el cristianismo católico y el cristianismo protestante evangélico. Ambas ramas que tuvieron un desarrollo muy peculiar, muy particular en nuestro país. Vamos a estar precisamente dilucidando de una manera sucinta, porque no lo podemos abarcar todo, imagínense, sería un tema demasiado amplio que llenaría horas y horas y horas todo lo que vayamos a estar proyectando aquí, así vamos a tratar de concentrarnos en lo más esencial. Y recuerde que estamos haciéndolo a partir de un análisis de la sociología cultural y de la sociología histórica, no a partir de una determinación doctrinal, porque ese sería otro programa y ese sería precisamente otro tipo de análisis que ahora en este momento no viene al caso. Es muy importante tener en cuenta la sociología cultural porque nos da una clave y un registro de amplitud que recoge todos los distintos ángulos y aspectos de una determinada realidad, en este caso de la cultura cristiana en Cuba y del entorno de la sociedad fundacional y de la sociedad genérica en Cuba. De manera que fueron dos las principales ramas sobre las cuales el hecho fundacional cristiano tuvo una incidencia determinante en la formación, en el desarrollo y en la trayectoria de la cultura de nuestro país. En primer lugar, el cristianismo católico, que nos llega precisamente con la colonización española, de una manera bastante peculiar. Y esto es algo que muchas veces un análisis de esta índole no ha cuajado realmente dentro de un análisis de envergadura, porque el catolicismo entra en Cuba de la mano del Estado español. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Los reyes católicos
incluso en el mismo 1492 hacen un pacto con el papado romano y establecen lo que después fueron los concordatos, pero en esta época es el patronato o el vicepatronato de la iglesia, de manera que la iglesia y los objetivos de la iglesia van a ir caminar paralelo a los intereses del Estado. O sea, hay una fusión entre el Estado español, entre la monarquía de Castilla y Aragón y la Iglesia Católica Romana, en el sentido de que la Iglesia Católica, en virtud, o sea, la Iglesia Católica, en virtud de este pacto, cede muchas de sus antiguas prerrogativas, por ejemplo, como el nombramiento de obispos, dignatarios eclesiales, y canaliza los diezmos que recibe a través del Estado. El Estado, en cambio, se compromete, o se ha de comprometer a la edificación, erección y protección de los entornos de la Iglesia, considerando a la fe católica como la única e inapelable decisión de fe del Estado español. De manera que esta realidad va a ir acompañando todo el proceso de inculturación católica en las Américas y especialmente en Cuba. ¿En qué sentido? Bueno, pues básicamente en que las leyes, tanto las leyes civiles como las leyes canónicas de la Iglesia, van a tener un vehículo de imbricación bastante notorio, bastante señalado. O sea, no va a haber una separación Iglesia-Estado, sino que todas estas realidades van a caminar de la mano. Y esto va a explicar muchos de los condicionamientos históricos de la propia colonización española y de la propia difusión de la fe católica, tanto en América, ya lo hemos dicho, como en Cuba, en el sentido de que muchas de las legislaciones, muchas de los condicionamientos jurídicos de la propia condicionalidad histórica de la colonización española en Cuba estuvieron determinados por presupuestos éticos y morales de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en el problema de las encomiendas en relación con los indígenas, siempre hubo una disrupción entre los intereses de los peninsulares establecidos en Cuba y la corona española, que allá en la metrópoli disponía leyes y principios jurídicos que favorecían a la población indígena, que naturalmente en el contexto de la realidad colonial o de factoría colonial de Cuba eran constantemente violadas. Pero esto fue una pugna que a todo lo largo del predominio del catolicismo, sobre todo en los siglos XVI, XVII y en la primera mitad del siglo XVIII, va a constituir la materia prima de la evolución y de la interacción entre catolicismo y sociedad o incipiente sociedad cubana. Leyes muy positivas como las leyes nuevas de 1547 que eliminan las encomiendas, leyes como las ordenanzas de Cáceres también, que disponen toda una serie de disposiciones favorables a la población indígena, y esto es un hecho real, esto no es un invento de la historiografía ni de esta corriente que está de moda ahora, que es el hispanismo, a veces el hispanismo furibundo, que analiza todo este tipo de cuestiones pero no le ve el trasfondo, lo cual tampoco es el objetivo de nuestro programa en este momento. De manera que tuvimos por parte del catolicismo una interacción social muy señalada, muy acusada, y una presencia ética y moral dentro de la incipiente formación de la nacionalidad a lo largo de estos primeros 3 siglos. Hay 2 hechos puntuales a lo largo del tiempo que van a ser, por ejemplo, determinados documentos que van a jugar un papel fundamental dentro de la legislación colonial de la Iglesia Católica en Cuba, que va a ser el Santo Sínodo de 1680 y el proyecto de abolición de la esclavitud por uno de los hombres esclarecidos de Cuba, que es Félix Varela. Y esto es muy importante, tanto el Santo Sínodo de 1684 como el proyecto abolicionista de Félix Varela van a ser elementos puntuales dentro de una categorización del ejercicio del catolicismo en Cuba, que va a tener una importancia fundamental en estos códigos legislativos o en esta propuesta de abolición
se van a tomar en cuenta la humanización de la esclavitud, que fue muy importante, por supuesto, en el sentido de codificar las relaciones de los esclavos, los amos, los matrimonios, las cuestiones de bautismo, y concederle una personalidad jurídica al esclavo, que eso fue un hecho muy determinante. Y este proyecto de abolición de la esclavitud de Félix Varela, hay que explicar que Félix Varela tiene una ejecución, una proyección política, ética y cristiana a partir de una elaboración filosófica bien conceptuada dentro de las problemáticas de Cuba y dentro del análisis de las necesidades de la Cuba de aquel momento, y va a jugar un papel fundamental. ¿Cuál es el principal aporte desde el punto de vista sociológico, repito, del catolicismo? Que el catolicismo va a configurar en la realidad de Cuba toda una construcción social, una construcción espiritual basada en una concepción ética muy determinante que va a abarcar toda la amplitud de las distintas clases sociales de la época. Recordemos movimientos sociales como la sublevación de los mineros del cobre y la intervención muy positiva, por ejemplo, del obispo Agustín Morel de Santa Cruz. Pensemos también en la reforma del obispo José de Landa, el obispo Espada, que también fue muy determinante en el concepto de la saneación del clero, de la reforma que, por ejemplo, en los distintos institutos de enseñanza de la época, como el seminario de San Carlos, de San Ambrosio, etcétera, jugaron un papel muy fundamental en la conformación, en las élites dominantes de la época, o sea, las élites criollas, de la configuración de un pensamiento político, filosófico, social y cultural, en el cual contempla la importancia, o sea, no desgaja estas realidades de una concepción religiosa muy acentuada, lo cual hasta cierto punto lo diferencia en muchos aspectos de las corrientes filosóficas que en aquel momento estaban ocurriendo en la Europa de principios del siglo XVIII, con el racionalismo, el iluminismo y toda una serie, el enciclopedismo, que ya sí van a tener toda una manifestación secularista y ateísta bastante pronunciada. Es un hecho muy característico de la apreciación y de la adquisición filosófica y cultural y religiosa de Cuba, de que este acompañamiento y este proceso que estaba ocurriendo a nivel internacional se manifestó en Cuba, pero a partir de una simbiosis muy marcada entre la ética del catolicismo y la nueva conciencia de las realidades políticas en dirección hacia un camino liberal, democrático, independentista, etc. Fue una unión de simbiosis expresada a través sobre todo de los grandes hombres de finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX, como por ejemplo José Agustín, el presbítero José Agustín Caballero, este otro gran intelectual, José de la Luz y Caballero, Rafael María de Mendive, del Monte, el propio Félix Varela, etcétera. Todo van a partir en una filosofía política y cultural que tiene como centro también fundamental no tanto los derechos del hombre y del ciudadano, que ya comenzaban a ser predominantes en este momento en la historia europea, sino a partir de una visión más bien escolástica y religiosa de las realidades sociales fundamentales. Así que tenemos que básicamente esta va a ser la principal aportación del catolicismo, un catolicismo, por supuesto, que estuvo muy constreñido también por las realidades sociales y políticas, en el cual se fue desenvolviendo el proceso colonial cubano, o sea, paralelo a hacer Cuba, bueno, de hecho una factoría colonial en un estado muy grande de abandono. Hay que recordar que España se concentró fundamentalmente, y en esto también la llamada evangelización católica jugó un papel muy determinativo. A España, por supuesto, le interesaron muchísimo más las rentas coloniales que podía extraer de una manera muy pletórica, muy jugosa, de México y de Perú, y ahí lo concentró, o sea, tuvo una concentración muy específica y muy potente en relación a su tratamiento evangelístico
tanto en México como en Perú, donde allí sí fue muy acusado, muy acentuado. De hecho, ya existieron universidades, por ejemplo, en la Nueva España, el Virreinato de la Nueva España, en el Perú, desde el propio siglo XVI, mientras que, por ejemplo, en el caso de Cuba, no lo vino a tener sino hasta la segunda mitad del siglo XVIII, lo cual da la manera, y esto a través también de las órdenes religiosas de los dominicos, que fue muy importante, de franciscanos, etc. Acuérdense que estoy hablando a partir de un punto de vista de la sociología histórica. No estoy hablando a partir de un punto de vista doctrinal, pero es muy importante incorporar estos elementos a la hora de analizar estos rasgos. Sí, es verdad. El catolicismo, como hecho cultural, como hecho social, sí tuvo una plasmación muy importante en la formación, pero fundamentalmente en el plano de las élites criollas de la época, en la conformación de un pensamiento que, aunque está enraizado a partir de una visión religiosa, en una determinación política, en una determinación filosófica, económica, etc. Y este va a ser uno de los rasgos fundamentales de las aportaciones del catolicismo. En el otro aspecto tenemos la existencia y la llegada a Cuba del protestantismo, que va a tener una característica muy especial. Muy especial. La llegada del protestantismo a Cuba ocurre en la segunda mitad del siglo XIX. Aquí hay un hecho muy curioso porque siempre hubo contacto, sobre todo a partir del contrabando, a partir del corso, de la recalada de navíos ingleses, neerlandeses, franceses, hugonotes. Por ejemplo, en el caso que registran las crónicas de embarcaciones que traían producto del comercio del rescate, pero también traían Biblias, y Biblias traducidas al castellano, lo cual no fue un hecho muy frecuente, pero que sí fue registrado por las autoridades españolas, que tenían un celo muy determinativo con este tipo de cuestiones. Así que sí hubo contacto, pero muy infuso en relación con el protestantismo. Luego, a lo largo del siglo XIX, antes de la década del 80, que es la época de plenitud en la que el protestantismo ya sí entra en forma de congregaciones autorizadas, digamos, entre comillas, aunque siempre hubo un antagonismo sordo y bastante latente entre el institucionalismo católico y estas incipientes formaciones evangélicas y protestantes. Pero fundamentalmente, a lo largo de los primeros 50 años del siglo XIX, que ya comienza a haber alguna cierta presencia muy tímida de la iglesia o de personajes de la iglesia evangélica ya en el contexto cubano. Tenemos el caso muy meritorio, muy loable, pero muy poco conocido, de este misionero inglés, James Gay Sutkin, quien trabajó precisamente aquí, en la región oriental, y más específicamente en nuestra ciudad de Puerto Príncipe, en los años 80 en los años 30, mejor dicho, perdón, del siglo XIX, donde realizó una labor científica, una labor artística y una labor secreta misionera, repartiendo Biblias en español, lo cual le causó que, coincidentemente con el proceso de la escalera, fuera expulsado de la isla. Y está el otro hecho poco conocido en relación con el tema del protestantismo en Cuba, un hecho poco conocido, por supuesto, no quedó registro de ello, sino solo algunas alusiones muy secundarias sobre el hecho de que muchos esclavos, muchos africanos liberados en las colonias inglesas de Jamaica, de San Cristóbal, etc., se ofrecían como voluntarios para nutrir las plantaciones esclavistas en Cuba, de manera que pudieran estar cerca de los otros esclavos y pudieran impartirle las verdades del Evangelio. Este es un hecho histórico que tiene registro, sobre todo en el proceso de la escalera se supo mucho de estas cuestiones, lo cual me parece a mí algo realmente impresionante, ¿no? Una persona que, siendo libre en otro entorno, pues se haya ofrecido como esclavo, precisamente con el fin ya específico de instruir a otras personas en esclavitud en los principios de la libertad cristiana. Algo realmente que se debería estudiar con más profundidad, pero sí fue un hecho histórico constatado.
Bueno, a partir de la década del 80, en Cuba, conjuntamente con la penetración y la cada vez mayor influencia de la economía y de la producción exportadora e importadora de los Estados Unidos, comienzan a entrar paralelamente también alguna presencia misionera, ya un poco más específicamente, sobre todo en la región de La Habana, de Matanzas, comienzan a entrar misioneros y evangelistas norteamericanos e ingleses, básicamente. Pero aquí hay un hecho muy curioso que también le da una nota de peculiaridad a la penetración protestante en Cuba. Y es que aunque comenzó en esta época ciertos esbozos de penetración, no es hasta después de la guerra de los 10 años, cuando se produce una gran oleada migratoria hacia los Estados Unidos, que muchos cubanos que llegan a ese país, a los Estados Unidos, comienzan a compenetrarse con los principios de la iglesia evangélica y comienzan a nutrir básicamente en su regreso, en las etapas de la tregua fecunda, entre 1880 y 1895, comienzan a conformar ya en un regreso a la isla, en este periodo un tanto extenso de paz. Antes de la guerra del 95 comienzan a conformar las primeras congregaciones, una gran presencia de la iglesia bautista. Aquí tenemos algunos nombres, como este muy conocido, Alberto Díaz, un predicador bautista. Está el caso de Evaristo Collazo, que también ofrece un rasgo muy peculiar, porque Evaristo Collazo se incorpora a la Guerra de Independencia en 1995 y en esa participación obtiene los grados de capitán del Ejército Libertador, lo cual demuestra que tuvo una participación un tanto relevante. Y está el caso de Joaquín de Palma, una figura también muy poca conocida, porque todo este tipo de acontecimientos históricos, por una razón o por otra, incluso en la etapa republicana de Cuba, no tuvo una divulgación, no ha tenido un acendramiento realmente de peso dentro de la historiografía cubana y por supuesto dentro del imaginario social de la nación cubana, y realmente son hechos que han conformado de una manera muy poderosa también el modelaje y la trayectoria sociocultural, política y espiritual de la nación cubana. Para mí, o sea, desde mi punto de vista, el protestantismo jugó un papel fundamental dentro del concierto y el desarrollo de la nación cubana, en el hecho de que le aporta, y esto es básico dentro de la cultura protestante, en primer lugar, el estudio de la Biblia, que conforma una relación personal y subjetual con Dios. Esta es para mí es la principal aportación que el protestantismo trae a Cuba, porque la mediación a través del catolicismo había sido una mediación fundamentalmente institucional. Ahora el protestantismo va a realizar un aporte de una manera mucho más directa, que va a tener también un reflejo dentro de la constitución social del país. Bueno, de hecho vemos cómo muchos de estos personajes fundacionales tuvieron una participación muy intrínseca dentro de la problemática de la época, en este caso de guerras, de conflictos. Tuvieron una participación no anexa, no aleatoria, sino bien directa, a consecuencia indudablemente también de una elaboración de su pensamiento cristiano, bíblico cristiano. Y esto va a ser fundamental. De manera que el cristianismo en Cuba, a través de estas dos manifestaciones, que son innegables, no se pueden objetar, porque son los datos de la realidad existente por sí misma, pues jugaron un papel muy determinante en la conformación del tejido conceptual, del tejido cultural y de los principales prismas de valoración político, institucional, social, fundacional de la nación cubana. Yo puedo decir que precisamente que fueron, desde el punto de vista sociológico, y quiero recalcar esto
para que no haya equívoco a la hora de analizar lo que yo estoy diciendo acá, que fueron básicamente los dos pulmones sobre los cuales se articuló toda la relación fundamentalmente espiritual y cultural de la nación cubana. De hecho, yo aventuro el señalar de que fue la realidad del cristianismo, tanto en su manifestación católica, fundamentalmente en su manifestación evangélica protestante, por determinados caminos, por determinadas triangulaciones, etc. El hecho conceptual básico que codifica y que aglutina y que le da una uniformidad de sentido, de orientación a todo el marco cultural cubano, ya sea a través de procesos que se han analizado, que se han estudiado, ya sean procesos de transculturación, ya sean procesos de fusión, ya sean procesos incluso de sincretismo, que lo podemos valorar a partir de un punto de vista doctrinal, pero que son hechos existentes en sí y que todavía tienen una configuración de latencia en la constitución moral y espiritual de la nación cubana. Son hechos que no se pueden negar, porque es una cosa muy diferente el tratar estos temas y el reconocer la existencia de estos temas. Son dos cosas totalmente distintas. Bueno, esto en cuanto a la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta sería: ¿cuál es su valoración sobre el estado actual de la presencia cultural cristiana en los medios de comunicación nacionales y en el resto del tejido cultural de nuestro país? Bueno, para responder a esa pregunta es muy importante trasladar todo este análisis histórico que estamos haciendo acá a las realidades del siglo XX en Cuba. La Cuba independiente después de 1902, la etapa republicana de Cuba, confiere un extraordinario desarrollo de la manifestación cristiana en el país, aunque hay que tener en cuenta algo que es fundamental. El Concierto General de las Naciones es la etapa del siglo XX fundamentalmente, y sobre todo su primera mitad, es la etapa culminante del proceso modernista que había arrancado desde el siglo de las luces y de la ilustración, hacen su eclosión fundamentalmente en esta época y en esta etapa de la historia. Es la etapa de la culminación de la utopía ideológica que va a ser determinante a lo largo de toda esta gran primera mitad del siglo XX. Los metarrelatos, la apología de la ciencia como verdad, las grandes narrativas políticas, y todo esto va a configurar el cuadro en el cual las distintas manifestaciones del hecho cristiano se van a ir desenvolviendo en esta primera mitad del siglo XX en Cuba, que va a culminar, por supuesto, en 1959 con un proceso muy peculiar, el proceso de la Revolución Cubana de 1959 y la vinculación de la Revolución Cubana con el marxismo o el marxismo-leninismo propiamente dicho, que va a jugar un papel de parteaguas dentro de esta realidad constitutiva de la conformación cristiana de la cultura cubana. Quiero explicar un tanto esto. Recuerde que Cuba había sido un país que había nacido y se había desarrollado fundamentalmente en sus principales prismas políticos, culturales, existenciales, a partir de una base cristiana, en algunos casos un tanto infusa, en otros casos un tanto más clara, y que había tenido una evolución consecuente a lo largo de los siglos, pero a partir de una matriz cristiana bien determinativa, bien fundamental. Este hecho va a sufrir un punto de quiebre precisamente con la intronización política y cultural y espiritual de la Revolución Cubana en su alianza con el marxismo, leninismo, sobre todo de raíz soviética, sobre todo a partir de 1961 en adelante. Esto va a sufrir determinados declives, determinadas connotaciones, pero es un hecho puntual que hay que tener en cuenta. Siempre que se habla de este tema, resulta una realidad bastante espinosa
y bastante conflictiva precisamente por ese choque tan dramático que tuvo para la cultura cubana, para la nación cubana, porque el método marxista-leninista es un método que parte de una cosmovisión ideológica que básicamente no tenía raíces en Cuba, y dentro de la nacionalidad cubana. El marxismo, catalogado como fundamento filosófico, el cual respeto como método de análisis filosófico, lo cual es muy distinto, o sea, quisiera que me entendiesen lo que estoy diciendo, y desde mi punto de vista, el método dialéctico y analítico del marxismo falla precisamente cuando deja de ser una filosofía y se convierte en una realidad de religión de Estado. Básicamente es eso. Y entonces lo que sucedió en el caso cubano fue que precisamente se impostó una realidad espiritual, porque el marxismo no deja de ser una espiritualidad en tanto es una especie de sustituto de realidades cosmológicas dentro de las realidades de la evolución del pensamiento socialista y materialista europeo de los siglos XIX y XX fundamentalmente. Eso injertado dentro de la realidad cubana significó un choque pues muy traumático, bastante profundo, y que sobre todo, por supuesto, no podía ser de otra manera, afectó principalmente la praxis religiosa de la nación cubana en todas sus diversas variantes. Pero no solo afectó al catolicismo, a la variante del catolicismo en Cuba, sino también al protestantismo histórico, incluso a las propias religiones animistas y a todos los hechos de factura de existencialidad religiosa en el país, porque fue sencillamente la transmutación de una realidad religiosa a partir de la filosofía y del pensamiento materialista dentro de un entorno cultural totalmente diferente, que venía con una evolución muy particular de un pensamiento cristiano. Podemos catalogarlo como infuso, como difuso, como relativo o un poco más concreto, pero realmente existente en sí mismo, y eso sufrió una connotación realmente chocante. Y vemos como luego de décadas posteriores hay un intento precisamente de valorizar esto, intento que podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, etcétera, aunque sí lo hubo, porque lo que sí podemos afirmar es que ese intento fracasó realmente, porque no se puede sustituir lo que en cuanto a concepto ético, en cuanto a concepto cultural, en cuanto a concepto moral y filosófico ya estaba centrado dentro de la naturaleza psicológica, moral, filosófica y espiritual de la nación cubana. Entonces, creo que por ahí es donde vino realmente la gran contradicción, que tuvo un efecto plausible, por ejemplo, en la eliminación del hecho cultural cristiano, de la vida educativa, de la vida pública, en la enseñanza, en los medios de difusión masivos, pues tuvo este tipo de connotaciones. Y aquí hay que resaltar un hecho que es muy importante. Si bien la construcción del imaginario socialista en Cuba sufre una amputación realmente vertical cuando pierde sus vinculaciones radicales y fundacionales, precisamente con el cristianismo epistemológico de la nación cubana, igualmente la iglesia cristiana en Cuba sufre también una amputación muy señalada, muy marcada, cuando pierde los vasos comunicantes con la sociedad y con sus relaciones sociales tradicionales y consuetudinarias. Va a tener un efecto que todavía hasta la actualidad estamos realmente sufriendo, ¿no? Este impacto de amputación, de mutilación
de los vasos comunicantes entre la iglesia y la sociedad va a jugar un papel que todavía todavía estamos experimentando en sus consecuencias, digamos, más traumáticas, más nefastas, en el panorama social, en el panorama moral, en el panorama espiritual de la nación cubana. Y este es un hecho que bueno, aunque está siendo reconocido, aunque de hecho tiene una plasmación dentro de las principales realidades y preocupaciones, tanto de autoridades, tanto como de iglesia, tanto como sociedad, pues es un hecho que arranca precisamente de esta bifurcación traumática que a partir de 1961 tuvo este encuentro entre iglesia, Estado, marxismo, ideología marxista y cristianismo tradicional en Cuba. Es un hecho, por ejemplo, yo recomiendo la lectura de Fidel y la religión, es un libro que está publicado en nuestro país, que es bastante relevante sobre el hecho, ¿no? Habla sobre esta situación con bastante desenfado, con bastante desembarazo y con bastante objetividad, en mi opinión. Entonces, creo que esta es mi punto de vista. De todas formas, hay mucha tela por donde cortar con este asunto, y yo simplemente estoy dando acá mi punto de vista, que no son otra cosa que la incitación a seguir abundando en este tema, a seguir extendiéndonos y desarrollando este tema, que es un tema que pienso que forma parte de lo que debe ser las esencialidades y de las preocupaciones, tanto presentes como futuras, de la reconstrucción de la patria común de todos los cubanos, ¿no? Bueno, y vamos entonces ya al tercer aspecto, que dice que desde su punto de vista, qué iniciativas, proposiciones y nuevos enfoques podrían incidir y hacer fructífero la necesaria vinculación entre cultura cristiana y las estructuras de comunicación cultural de la nación cubana. Y bueno, yo en este punto fundamental me traje por escrito acá pues, cuatro aspectos, ¿no? 4 proposiciones, 4 puntos de vista que sobre esta temática podrían contribuir quizá a una apertura y a una solución a este problema. Lo primero es la determinación fáctica del hecho del cristianismo en Cuba como realidad conceptual, como realidad cultural, filosófica, moral y espiritual. El primer punto, por eso, parte a partir del reconocimiento de esta realidad de la cultura cristiana como un hecho fundamental y determinante dentro de las plasmaciones generales del hecho constitucional cubano, dentro de una concepción más amplia de cubanidad. O sea, el cristianismo ha sido el principal elemento aglutinador y potencial de los principales componentes éticos, epistemológicos, políticos y culturales de la nación cubana. Y a esto, bueno, lo habíamos estado explicando a lo largo de esta intervención. Ha sido un elemento de aglutinación y de codificación de los principales elementos culturales de la nación cubana, tanto de los aportes europeos a través de España, los aportes africanos y los aportes de las distintas connotaciones étnicas y nacionales que configuraron el mapa de Cuba. Realmente la concepción cristiana jugó un papel de codificación, el cual podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero es un hecho plausible y real y existente en sí mismo. Ahora, número 2, la Iglesia debe iniciar al mismo tiempo una reelaboración metodológica pastoral de alcance cultural integral, capaz de proporcionar una dimensión de alcance constructivo y fundante alrededor de un proyecto nacional inclusivo, igualitario, solidario y sustancialmente humano. Habíamos dicho que a lo largo, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, se había producido una disrupción entre la evolución histórica del cristianismo en Cuba y el encuentro precisamente con la filosofía del marxismo-leninismo. Había tenido una disrupción un tanto dramática, un tanto traumática, y eso provocó
una crisis tanto de la institucionalidad social de la nación cubana y dentro también de la práctica institucional y pastoral de la Iglesia, cuyos efectos y consecuencias lo presenciamos actualmente, en que básicamente, yo hablo desde el punto de vista de la Iglesia, en que hay una notable carencia de políticas pastorales, de articulación cultural dentro del sentido cultural de la Iglesia, en el plano de un desarrollo y de una metodología que pueda tener una incidencia práctica y una formulación consecuente dentro de los ámbitos culturales, sociales, políticos, etcétera, de la nación cubana. Es algo que hay que reconstruir desde el punto de vista de la metodología. Acuérdense que tanto sufrió la construcción del propio proyecto socialista en Cuba, como también el desarrollo y la evolución del pensamiento cristiano, que al verse, por supuesto, amputado, mutilado y relegado a ser un actor secundario y un actor a eliminar en la vida sociocultural de la nación cubana, pues efectivamente tuvo un efecto realmente, como hemos dicho acá, catastrófico en ese sentido, y la Iglesia tiene que reelaborar, tiene que reconstruir metodologías, formulaciones de alcance y de magnitudes dentro de este panorama de transición que estamos viviendo, un panorama en el cual los antiguos presupuestos, ya no vamos a hablar de marxismo-leninismo, bueno, cuestiones que están agotadas fundamentalmente dentro del circuito cultural cubano, y es el momento precisamente en que se hace necesaria una recapitulación de todos los principales actores sectoriales de la nación cubana, entre ellos la Iglesia cristiana en Cuba, pues que necesita precisamente una nueva reconceptualización del hecho cultural, social y conceptual dentro de la realidad cubana. El número 3 dice: insertar al mismo tiempo que una exposición renovada de las diversas manifestaciones artísticas, un universo paralelo de los principales valores, de los principios evangélicos en el contexto de los tiempos posmodernos de vulgarización, mediocridad, ultraindividualismo y consumismo irracional y desenfrenado. O sea, no se trata simplemente de acceder a los medios de comunicación y llevar un determinado discurso, digamos, artístico, musical, simple, sino se trata de actuar ya en un conjunto general, de una cosmovisión bien integral sobre los principales problemas que están afectando desde el punto de vista factual a las sociedades contemporáneas y a la sociedad cubana de manera intrínseca, ¿no? No es solamente un hecho artístico, no es solamente un hecho cultural, sino es un hecho fundacional, básicamente, hacia el cual debería estar orientada una elaboración sistemática y metodológica de la Iglesia en relación precisamente con los medios de comunicación masivos en Cuba y su plasmación dentro del concierto y dentro del discurso multifuncional contemporáneo de la nación cubana. El número 4 y final dice: propiciar el nacimiento y el desarrollo de una revolución espiritual que incentive desde la intercomunicación inspirada desde el Espíritu Santo a un diálogo metacultural y religioso, capaz de abarcar no solo la diversidad espiritual del país, sino también sus distintas peculiaridades, que sean políticas, económicas, culturales, científicas, etc., encaminadas a crear una visión de síntesis y liberación. O sea, insisto en esto, una visión de síntesis y liberación que revele y plasme la misión trascendental de Cuba en el plan providencial de Dios en este tiempo de los gentiles o de las naciones. Cuba es un país multicultural, es un país multiétnico en un sentido genérico, aunque precisamente ha habido una simbiosis racial, una simbiosis cultural, etc. Pero estas son realidades que te marcan fundamentalmente a la hora de elaborar un proyecto en la anuencia del Espíritu de Dios que sea capaz de interaccionar como colectividad
como territorialidad en una esfera mucho más general de las realidades puntuales que conforman el espectro cultural y espiritual de la nación cubana. A eso es lo que yo me estoy refiriendo, porque no se puede realmente tener un impacto real, y yo estoy hablando del conocimiento de estas realidades culturales como conocimiento para poder interactuar en este marco, en esta realidad. Es muy importante reconocer que Cuba tiene, por ejemplo, un componente africano muy determinante, muy determinativo, que tiene un componente peninsular, español, canario, muy significativo y con todo lo que entraña dentro de sus aportaciones, valorizaciones y existencia realmente en el contexto cultural y fundacional de la nación cubana. Y todas estas realidades pues necesitan dentro del plano de una globalidad existente cultural, necesitan pues una plasmación de la cual carecemos actualmente, porque como habíamos dicho anteriormente, hubo una disrupción catastrófica dentro del desarrollo natural y vital de la nación cubana en el plano espiritual. Y esa disrupción ha traído como consecuencia la grave crisis moral y espiritual de la nación cubana en estos tiempos. Es muy importante. Yo, por ejemplo, en este sentido tengo anécdotas, en mis 30 años de estar en el Evangelio protestante, histórico en Cuba, que ilustran esto que estamos hablando. Yo tengo, por ejemplo, me acuerdo, tenía una amiga que ya no está en Cuba, que ella me decía, Enrique, yo soy cristiana, amo a Dios, pero tengo un grave problema. Es que siento que tengo prejuicios raciales. Y esto a mí me marcó. O sea, yo le estoy pidiendo a Dios que me quite esto, porque realmente veo en mí que hay una confrontación trágica, contradictoria en esta situación. Pero lo que sucede es que muchas veces venimos a la iglesia como individuo, pero un individuo está conformado por toda una serie de realidades contractuales de tipo cultural, de tipo espiritual, que nos marcan como individuo y como colectividad social. Y hay muchos tipos de reacciones en este sentido que ameritan precisamente esto que estamos hablando, o sea, la elaboración de una concepción general, porque no se puede reconocer, es lo que estamos tratando de explicar, no se puede reconocer lo que evidentemente no se conoce en su plano cultural, en su plano espiritual, en su plano conceptual. Entonces, si queremos tener un impacto significativo dentro de las realidades sociales, culturales, históricas de la nación cubana en este nuevo contexto, ameritamos precisamente la conformación de un programa de esto que estamos diciendo, de síntesis y liberación, en el cual podamos reformular y canalizar las distintas realidades culturales que conforman nuestro país, realmente que tengan como centro el núcleo de la fe cristiana dentro de una realidad que admite el reconocer estas existencias culturales para precisamente tener una vinculación de transformación y de impacto en ellas. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. Y bueno, podemos estar de acuerdo o no, y esto es lo más importante, y no me extrañaría que hubieran, por supuesto, muchas opiniones, muchas divergencias de opiniones, porque realmente este tipo de comentarios, este tipo de análisis no ha tenido en la historia y en el transcurso de la cultura cubana, no ha tenido realmente una divulgación y una plasmación muy, muy significativa. Y es realmente algo que nos falta. A mí que soy una persona que, me gusta leer, me gusta investigar, he notado, yo lo comentaba ayer con nuestro hermano Damián, codirector también de este proyecto ministerial, la
la significación de la ausencia de un material metodológico e historiográfico dentro del análisis, por ejemplo, del desarrollo, del nacimiento, desarrollo de la iglesia evangélica en Cuba, o sea, la carencia de material en este sentido. O sea, se ha escrito muy poco, no es que no se haya escrito, se ha escrito muy poco sobre esta realidad, en el caso particular del hecho del protestantismo evangélico en Cuba. No hay mucho material de investigación, no hay mucho material de estudio, y esto en sí nos remite a una sintomatología de un hecho que tiene que ver con muchos condicionantes de historia. Por ejemplo, hay mucho más material investigativo, historiográfico y ensayístico sobre las realidades de la cultura y de las aportaciones de la cultura africana en Cuba. Ahí están los extraordinarios trabajos de base de Fernando Ortiz, de Rogelio Martínez Furé, etc., sobre estas realidades, que son realidades y que realmente no se pueden soslayar para el conocimiento de la entraña y de la médula del comportamiento cultural y espiritual de la nación cubana. O sea, es una tarea pendiente que nuestra iglesia, que nuestra amada iglesia evangélica tiene delante de sí en el futuro de una Cuba distinta, de una Cuba más inclusiva, de una Cuba más fructífera en todo su campo y en todas sus dimensiones principales. Bueno, de manera que, llegado a este punto, te pido que tú pongas tus comentarios acá abajo, que pongas tus análisis, que pongas tus puntos de vista. Precisamente nosotros consideramos que no en este sentido, no tenemos una plasmación objetiva y una conclusión definitiva sobre este asunto, que precisamente lo bueno que tiene es que se abre e inaugura quizás un marco de discusión, de análisis novedoso a partir de este enunciado temático. Así que te invito a que dejes tus comentarios acá abajo, tus análisis. Es muy importante, precisamente por la connotación que tiene en la importancia del destino presente y futuro de la nación cubana. Quisiera, antes de terminar, y esto vamos a convertirlo en un hábito muy sano en nuestro canal, regalarte, por si todavía no conoces a Cristo, o te han hablado de Cristo y quizás no sabes cómo encaminar tus primeros pasos, bueno, pues te estamos informando que nuestro Ministerio Conciliarista Cristiano nos reunimos los domingos a partir de las 12 del día aquí en Martí, número 303, entre Hospital y Nicolás Guillén. A partir de las 12 del día tenemos nuestra reunión cúltica en esta casa del Centro Histórico de Camagüey, y posteriormente estamos abriendo a partir de los lunes, todos los lunes, este taller cultural de Rubiel Hernández Rodríguez, así lo llamamos en homenaje a un pastor muy significativo ya fallecido en nuestra ciudad de Camagüey, donde tratamos temas culturales, en donde tratamos temas políticos, económicos, científicos, etc., pero a partir del análisis puntual de la fe cristiana y del prisma fundamental de la iglesia cristiana, que, como decía mi hermano entrañable, nuestro hermano José René, lo que hacemos como cristianos es llevar adelante el proyecto del reino de Dios. Y esto fue muy determinativo para toda la elaboración conceptual que después el Espíritu Santo desarrolló en mí. Porque el concepto de iglesia es un concepto más genérico, más general, pero el proyecto nuclear de Dios en nuestra vida es el reino de Dios. El reino de Dios ya está entre ustedes. Y es precisamente lo que llevamos a través de la palabra y del poder de Dios. Palabra de Dios y poder de Dios. Esta es la simbiosis exacta, completa, integral del plan redentor de Jesucristo. Quisiéramos regalarte, esto es algo que vamos a hacer cada vez que tengamos este contacto, este versículo de la palabra de Dios que está en Juan 3, 16, 18, muy conocido para los cristianos, pero quiero animarte, si no conoces a Dios, si no conoces de Cristo, a que analices este fragmento que te voy a regalar ahora, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú también puedes ser alguien que alcance esta vida. Tú también puedes planificar tu propio proyecto de vida en el proyecto de Cristo, en donde va a ser planificada todas tus aspiraciones, todas tus realizaciones, precisamente en la configuración mayor que es Jesucristo en nuestras vidas. De manera que nos vemos en el próximo programa sobre este mismo asunto, sobre este mismo tema, pero ya en una configuración de análisis y debate vamos a tener de invitado a nuestro amigo y nuestro director de la banda de música provincial de Camagüey, a Luis Moncada León, músico prestigioso, director, codirector de la banda provincial de conciertos. Vamos a tener también a un amigo igualmente de peso, de valor, que es Luis Basulto. Estamos tratando de arreglar los condicionantes para que puedan estar aquí este sábado. No te lo pierdas, porque vamos a analizar desde su perspectiva, desde sus puntos de vista, este mismo asunto. Es un asunto bastante paliagudo y bastante polémico, lo reconocemos, pero abrimos este frente de debate y análisis en el contexto en el cual se está desenvolviendo el panorama actual de Cuba, que por supuesto hunde sus raíces en el pasado, se manifiesta en el presente y se vigoriza en dirección al futuro, en todo lo que estamos diciendo. Bueno, sin más, Dios te bendiga, Dios te provea, Dios te ayude y Dios te auxilie en Jesucristo, y nos vemos en el próximo programa, que como ya te he anunciado, debate y análisis con Luis Basulto y con Luis Moncada. Hasta la próxima y hasta pronto.